Hola, 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 hola. Segundo día de viaje. Estoy en Ortega, Tolima. Estoy aquí en el parque principal donde terminé ayer mi recorrido. Y vamos a recorrer otro poquito las calles de este municipio. Un municipio muy agradable. Bueno, vamos a recorrer un poco lo que son las calles de este pueblo. Sijek, Sijek, Sijek. Sijek. Que no haga estorbo por aquí. Bueno, a ver que este sillín me gusta. He recuperado los datos. Aquí en este municipio han vuelto los datos. Cancelar ruta. Bueno, esta vendría a ser la calle Quinta. Eso es lo que me gusta de este sillín, que me muestra la calle por donde voy. ¿Qué es el municipio? Anoche lo estuve andando un poco y realmente la parte más importante es esta que vamos a andar y por donde entré ayer. Es un pueblo, me hizo acordar de dónde fue que me quedé, en San Antero, Córdoba. Es un pueblo de calles muy intrincadas, para aquí y para allá, o sea, no hay no están las calles y las carreras como tan definidas, sino más bien es para aquí, es un revuelto de calles, como lo pueden ver aquí en el mapa. Mira, ya, o sea, eso es así, tal cual era San Antero, entonces se dificulta para recorrerlo. Por aquí me dijeron que hay un mirador, ahorita vendré. Esta ya la calle es esta. Esto será, esto, pero que, o sea, ¿esto se podrá o no se podrá? Sí se podrá. Y conozcamos un poco de Ortega, Tolima. Aquí dice Encofarma, pero ya aquí del antiguo termina el pueblo, entonces giramos aquí a mano derecha y entre calle y calle miramos, vamos mirando, analizando ay, unas montañas tan lindas, mira. Bueno, aquí volvemos por la calle Quinta, volvemos al parque principal, no hay mucho realmente. Y voy a ir a la plaza de mercado. Me quedé anoche en un hotel, se llama el Hotel Gilmar, de aquí de Ortega, Tolima. De pronto ahorita paso por ahí, lo filmo un poquito. La atención no es buena. Que con aire acondicionado, pero un aire acondicionado paupérrimo, la verdad. 45.000 pesos costó la noche en un cuartico, pues ahí normal, o sea, no, estaba bien, el cuartico estaba bien. Ya les mostraré el hotel, 45.000 pesos. Y aquí volvemos por la calle Quinta. Estos son tomaderos, y aquí casi en todos los negocios venden cerveza, ¿no? Entré al restaurante y venden cerveza, entré a la panadería anoche, venden cerveza, en todo lado, los asaderos venden cerveza. Bueno, aquí vuelvo a ir a la plaza de mercado. Otra cosa que vi, jefe, buenas, hágame para la plaza de mercado. La plaza de mercado, ¿dónde queda? ¿Es esa? Gracias. Otra cosa que me detallé anoche y me dio mucha tristeza en este pueblo, que hay muchas como mujeres por ahí en la calle con 1 o 2 niños pidiendo plata, tirados por ahí en el piso. Uy, eso me pareció demasiado triste, y no era uno ni eran dos. Si las veo ahorita se las muestro. Mire, está en
El parque principal. Parque principal, el sector de la plaza. La galería. Hoy es domingo, ¿no? Aquí está el Coliseo. Ay, mira, allí está muy lindo esto. Espere, que es que yo estoy buscando un sitio para mirar las montañas. Ay, mire las montañas, mírelas y yo voy tras ellas. Ayer cuando venía entrando al pueblo, que les dije, ay, aquí dice que no pase, fue madre. Mire estas montañas tan hermosas, mire, pero no las alcanzo a divisar en toda su magnitud, entonces, pero sigamos porque las quiero ver. Esta es la carrera 11 de Ortega. Este pueblo es el único pueblo en Colombia que yo he visto que tiene estos reductores de velocidad, pero son en serio, porque son 2 seguiditos. En ningún otro pueblo en Colombia había visto estos reductores que le toca a uno, porque si no sale volando, si se coge a toda velocidad. Aquí ya llegamos al final del pueblo. Venga, ¿por dónde me meto? Bueno, aquí me dice que me puedo meter por allí o por allí. Yo creo que metámonos por allí. Se compra chatarra. No, pero aquí ya está cerrado, hijo de madre. No, me va a tocar devolverme hasta la plaza porque no me da una vista. Me dijeron que desde arriba, desde la plaza se veía, pero no, o sea, yo no alcancé a ver bien el... Esta es la calle 10. Son unas montañas impresionantes. No. Bueno, toca subir para verlas. Me imagino que pensé que de pronto aquí está abierto, se podía ver, pero no. Aquí en lo más alto del pueblo. No se alcanza a ver desde aquí, jue madre. Aquí se armó la de Troya. Bueno, aquí volvemos al parque principal. Aquí va Chigüiro. Sí, así le dijeron cuando estaba almorzando. ¿Qué hubo, Chigüiro? Ahí pasó entonces Chigüiro. Los apodos son muy comunes por aquí en estas tierras tolimenses, ¿no? Tierra caliente. Y vamos a tomar por otra calle principal. Bueno, aquí otra vez el parque principal. Ya he pasado como 3 veces por acá.
me tocó detrás de este joven que no anda mucho. Es una chiva. Yo quiero ver una de las personas, a ver si las veo, de los que estaban anoche por ahí tiraditas en el piso con 1 o 2 niños chiquiticos. No, esto es increíble. Ocupa todo el espacio el cabezón entonces dejémoslo andar porque va como una tortuga. Bueno, seguimos, desapareció la tortuga de mi radar. Si no, no me deja filmar nada. Seguimos por la calle Quinta. Las Brisas Hotel, no, no. Es que una vez sufre con esos berracos hoteles, la verdad. Prestan un mal servicio, otros que son buenos, pero prefiero a la final 1000 veces aire acondicionado y no ventilador y no aire acondicionado, porque realmente venden lo que no tienen, desgraciados. Y ya me he pasado como en 2 hoteles, en San Antero, Córdoba, casualmente. Bueno, calle Quinta, señores, y yo creo que después si no nos vemos las montañitas por aquí. Esto debería ser este el sitio más alto de Ortega, ¿no? Esta era una calle principal, andamos hasta el fondo y agarramos para no, paila. Aquí nos alcanzan a ver mis montañitas que quería. Vamos a ver si en la carretera yendo hacia Chaparral las vemos. Esta vendría a ser la calle Tercera. Una chiquiña. Alcanzamos los 400 metros sobre el nivel del mar. Alcanzamos 400 metros sobre el nivel del mar aquí en este municipio, ¿no? El sector más alto que estoy después de que bajé desde la cordillera oriental. Esto ya es cordillera central de Colombia, ¿no? Está la cordillera oriental central y la cordillera occidental. ¿Qué es aquí? ¿Un colegio? ¿Qué será? Bueno, señores, ya por aquí yo creo que ya esto quedan unas callecitas aquí y yo creo que ya no le veo más. Aquí despido mi recorrido de Ortega, Tolima, y ahora redirecciono y vamos para el municipio de Chaparral, también departamento del Tolima. Bueno, señores.